La semana comenzó con una entrevista, unas declaraciones hechas en una entrevista por parte del cardenal Miller a una revista norteamericana. Unas declaraciones tremendas que no han sido desmentidas y que por lo tanto hay que suponer que efectivamente las hizo y que son muy duras. Como es un tema muy delicado, prefiero leer para no confundirme y decir una palabra por otra. Cardenal Miller afirma en esta entrevista que el Papa ya ha pronunciado muchas herejías materiales, pero reconoce que no ha cometido una herejía formal que le hubiera hecho perder inmediatamente el cargo. Y concretó en esa entrevista a qué se refería. A través de la promoción implícita y la tolerancia de las bendiciones para las personas del mismo sexo y la Sagrada Comunión para los divorciados vueltos a casar civilmente, se supone que sin haber conseguido la nulidad matrimonial, el Papa está promoviendo una herejía de la praxis. Los cambios, sigue diciendo Miller, siempre se introducen por medios pastorales, en lugar de a través de la enseñanza de una herejía formal. Yo nunca había escuchado esto, decir que aunque no ha cometido una herejía formal, ha pronunciado muchas herejías materiales y las ha alentado. Es un descender al campo y una lucha cuerpo a cuerpo. Después, la semana continuó con una bomba. Dos revistas norteamericanas publicaron que estaba abierto el proceso para modificar las reglas de elección del próximo Papa. Este Papa aprobaría la modificación de las reglas del cónclave que afectarían naturalmente al siguiente. Según estas revistas, el pontífice habría encargado al cardenal Ghirlanda, jesuita y experto en derecho canónico, esa reforma que habría consistido en la exclusión de todos los cardenales mayores de 80 años, no solo de las votaciones, lo cual ocurre ya en la actualidad, sino incluso de las reuniones previas a que comience el cónclave propiamente dicho. Los cardenales mayores de 80 años no solamente no tendrían voto, sino que ni siquiera tendrían voz y no se les permitiría acudir a las reuniones, esas congregaciones generales, donde los cardenales hablan con libertad y opinan sobre qué características debe de poseer el siguiente Papa. Más aún, en esta reforma se prevé que el Papa reinante, habría nombrado con derecho a voz y voto, por tanto, tanto en las congregaciones generales como en la propia elección del pontífice, dentro del cónclave, habría nombrado a laicos, hombres y mujeres, laicos o sacerdotes o religiosos o religiosas. La alarma cundió inmediatamente, pues se trataba de un cambio sustancial para la elección del futuro pontífice, que habría permitido al Papa elegir a su sucesor, convirtiendo el papado en una monarquía que no tiene un descendiente genético, pero que lo tiene porque el Papa nombra de alguna manera, desde luego mucho más que en este momento, a quien le tiene que suceder. Y eso no solamente como ahora, porque el Papa, todo Papa, elige los cardenales que considera mejores para la Iglesia, según su opinión, y que desde luego muchos de ellos son de su propia línea teológica, y que de esa manera condiciona el siguiente cónclave, la siguiente elección. Pero eso ha ocurrido toda la vida, eso ha pasado siempre y ha habido aún así cambios. Por ejemplo, San Juan Pablo II eligió al cardenal Martini para la importantísima sede de Milán y eran, desde un punto de vista teológico, opuestos.
Lo mismo hizo el Papa Benedicto con algunos cardenales alemanes. Bueno, esto ha ocurrido siempre. Ha habido cardenales de un sentido, cardenales de otro, y los papas han podido elegir a más de un sentido, de los que pensaban como él, que de otro sentido, pero siempre había de todo. Por eso ha sido posible los cambios. De esta manera, con la elección de laicos, esa forma de elegir al pontífice cambiaría absolutamente y ya los cardenales serían solo una parte, aunque mayoritaria, según esta reforma, de una parte del cónclave de los que van a elegir al Papa. Naturalmente el escándalo fue tan grave que el Vaticano se apresuró a desmentir esta noticia y el propio cardenal Ghirlanda salió enseguida también a decir que era todo mentira. Ahí está el rumor, porque las dos revistas implicadas dijeron que esto era cierto, al menos al nivel de un borrador, de una propuesta, de un material de trabajo. Después vino, por si acaso faltaba poco en la semana, todo en una semana, la aprobación por parte de Doctrina de la Fe, con la firma del Papa, de una norma que permite bautizar a los transexuales, incluso aunque no haya habido arrepentimiento ni propósito de cambiar un comportamiento inmoral. Además, tanto el transexual como una pareja homosexual activa, pueden ser padrinos de bautizos, dejando siempre ambas decisiones a la prudencia pastoral, aquello que decía antes el cardenal Miller, que se introduce las herejías a través de la pastoral. Lo sorprendente es que ese mismo dicasterio, Doctrina de la Fe, había dicho en el año 2015, siendo prefecto el cardenal Miller, pero también con la firma del Papa Francisco, que no era posible admitir a un transexual como padrino. La reacción del cardenal Miller ante este cambio con la nueva Doctrina de la Fe presidida por el cardenal Fernández no se hizo esperar e inmediatamente afirmó que esa nueva enseñanza abre la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la Iglesia de Dios. Y recordó Miller que Santo Tomás de Aquino enseñó que no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando. No, que no pueden ser bautizados los que son pecadores, todos, aunque sea solo el pecado original lo somos, sino los que van al bautismo con la intención de seguir pecando. Cita de Miller, de Santo Tomás, en contra de lo que ha aprobado Doctrina de la Fe. En este contexto ha habido también esta semana una intervención del cardenal Sará, señalando las contradicciones que hay entre lo que enseñan unos obispos y sacerdotes y lo que enseñan otros, lo cual, según él, genera confusión, ambigüedad y apostasía. Una gran desorientación, dice Sará, un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras en el alma de muchos creyentes. La crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio. Son palabras contundentes también del cardenal Sará. Tres asuntos complejos, tres asuntos de importancia y eso en una sola semana. Un cardenal que acusa al Papa de cometer herejías materiales y de alentar esas herejías en la práctica. Esto es tremendo. Un posible cambio revolucionario en las normas para elegir al próximo pontífice, que aunque haya sido desmentido tajantemente, sigue flotando en el ambiente. Una modificación de la enseñanza, incluso de la enseñanza más reciente, 2015, sobre la posibilidad de ser bautizados y ser padrinos a transexuales y homosexuales activos. El resultado, como ha dicho el cardenal Sará, es la confusión y la crisis del magisterio. Es posible, es una opinión, que lo de los transexuales y de los homosexuales activos sea una compensación
por la decepción que se llevaron con el sínodo. Esperaban otra cosa, como manifestaron sus líderes, por ejemplo, el jesuita James Martin. En cambio, ahora han acogido esta norma de doctrina de la fe con gran entusiasmo y alegría. Es posible que eso haya sido una especie de premio de consolación, un guiño, pero aún así, como han dicho estos cardenales, la situación es bastante grave. Queda flotando en el aire, y para mí es lo más serio, la advertencia del cardenal Miller. Alentar y cometer herejías materiales no es motivo suficiente para destituir a un papa, pero al andar en el borde del abismo se corre el riesgo de dar un paso en falso y caer en él, con gravísimas consecuencias para todos, empezando por el interesado, y con las consecuencias denunciadas por el cardenal Sará de la confusión. Una confusión que, dice el cardenal, que está llevando a la apostasía a muchos. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.